Cuentan que un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez el tambor, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez el tambor, arriba voz a su Dios. Cuentan que un Dios de maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otra vez gritando, arriba voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peñadores para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peñadores para todo el sediento. Me llaman guerrero, me llaman guerrero, me llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Me llaman guerrero, me llaman guerrero, me llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan que un Dios que hace maravillas,
poder que está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Y hay una llama que arde, una poder que está aquí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde, una poder que está aquí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Paz de Cristo, hermanos, damos gracias a Dios esta hermosa noche aquí en este lugar donde glorificamos y exaltamos el precioso nombre de Jesucristo, que era lo que son innumerables las maravillas de Dios, y el hacer la expresión a través de la música, a través de la alabanza, es un gesto de gratitud a Dios. Y creo que hay la libertad para glorificar y exaltar el precioso nombre de Jesucristo. A eso hemos venido, a alabar a ese ser maravilloso que nos dio la vida y que hace 2000 años entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y no solo eso, no solo entregó su vida, sino también se levantó de entre los muertos para darnos vida y darnos vida en abundancia, motivo por el cual alabamos y glorificamos el nombre del Señor de esa forma, de esa manera que sabe hacerlo el Hijo de Dios. Así es de que hoy en esta tarde damos por comienzo y apertura a este servicio donde estaremos alabando a Dios de diferentes formas, de diferentes maneras, ya que el Señor se agrada de ello cuando su Hijo se esfuerza para darle la gloria a Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las adversidades. Cuando alguien le da la gloria a Dios en medio de la turbulencia, el Señor se mueve, el Señor se manifiesta, porque sabe de antemano que el amor de Dios en la vida del creyente sobrepasa y supera todas las cosas. Paz de Cristo, amados hermanos, hoy en esta
hermosa noche. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio. Queremos entrar en la palabra del Señor, darle apertura a ello, ya que no solamente le cantamos al Señor, ya que no solamente tocamos los instrumentos para alabar a ese ser maravilloso, sino también de este volumen santo que es la Biblia, traemos un mensaje de parte de Dios para su vida. Y creo que hoy en esta tarde el Señor nos estará hablando nuevamente, porque el Señor nos habla cada vez que nos levantamos en la mañana. Podemos ver lo grande y lo maravilloso que es Cristo Jesús, el ver su creación, y nos habla a través de las cosas creadas por Él, pero no solamente a través de esas cosas que ven nuestros ojos literales, sino también las que ven nuestros ojos espirituales a través de la Biblia, a través de este sagrado libro, que es un volumen santo y donde extraemos cosas tan interesantes para nuestra vida, ya que es el manual de vida. Y queremos hoy en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, a invitarles en el nombre del Señor a que formen parte de esta grande bendición, trayendo usted todo de su parte a su mente para estar atento, para estar ahí al momento de la expectativa de las cosas que el Señor nos habla a través de su santa y bendita y gloriosa palabra. Yo quiero invitarles con todo el gozo, con toda la alegría y con todo el respeto que ustedes merecen, a que tomen sus Biblias. Si usted por ahí está sentado ahí en frente del televisor o en su celular y tiene allí a la mano la Biblia, queremos leer una porción de varios versículos que nos estará ayudando bastante para desarrollar y para presentar algo maravilloso que hay en este volumen santo. Yo quiero invitarles al primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8 al versículo 16. Creo que estos versículos que marcan aquí dentro de la palabra de Dios estarán mencionándonos cosas muy importantes para nuestra vida, y quisiéramos en el nombre del Señor Jesucristo que usted disipara todo lo que hay en su mente, todo lo que estorba, y que solamente nos concretásemos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Creo que ya hicimos muchas labores en el trayecto del día. Por ahí algunos ya llegaron de trabajar, otros ya dejaron de desarrollar algunos trabajos en casa, pero ahora ha llegado el momento de oír la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Dice así el capítulo 17, primer libro de los Reyes, versículo 8 a la letra, dice: para la honra y la gloria del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por parte de Elías. Quiero hoy en esta tarde, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que me acompañen en el desarrollo de este mensaje, ya que trae una ilustración maravillosa que nos estará ayudando hoy en estos días, ya que no es por demás ver una diversidad, una gran cantidad
de eventos, de escenarios, de vivencias del pueblo de Israel en su historia. Y el hablar cada una de sus etapas del pueblo de Israel suenan muy interesantes, pero hay unas que traen más relevancia que otras. Y no que en ninguna manera subestime otras más que otras, sino que en los tiempos que estamos viviendo, por las cosas que estamos pasando, creo que necesitamos de parte de Dios algo que haga alusión a lo que estamos atravesando. El mundo entero se encuentra en una situación caótica. He mencionado muchas veces que a través de los medios de comunicación, a través de los periódicos, a través de la radio, a través de la televisión, no cesan de decir en el caos que ha entrado el mundo entero, se avecina una terrible crisis. De tal manera que todos los gobiernos de todos los países de todo el mundo han buscado de una forma o de otra cómo arreglar la situación por la cual está atravesando a causa de la pandemia que se ha estado mencionando mucho acerca del COVID-19. Quiero decirle una cosa, amado hermano, que las cosas que están sucediendo son de parte de Dios. Y el mencionar esta historia me lleno de orgullo porque el mencionar cada uno de estos personajes emiten un gran mensaje. Antes de entrar en el desarrollo, le he titulado a este mensaje Sarepta en mi casa. Y quiero mencionar esto porque Sarepta es una ciudad no muy atractiva, mucho menos un lugar turístico. En aquel entonces podríamos decir que era una ciudad hasta cierto punto sin importancia, por cuanto no había gente de altos recursos, pues era un lugar hasta cierto punto que casi podría decirlo, casi en olvido, lo marginado. Pero había algo muy interesante en esa ciudad que me llama bastante la atención y que su nombre de alguna manera lo menciona, ya que la palabra Sarepta tiene un gran significado, significa refinería. Pues en esa ciudad había una gran diversidad de talleres donde se dedicaban a la fundición, donde procesaban el ladrillo y donde también manejaban la fundición de otros metales. Así es de que en cierta forma se mencionaba Sarepta porque allí era un lugar de refinería. Pero no solamente quiero mencionar en sí la ciudad, sino quiero manejar cada uno de los personajes que abraza a todos estos versículos que he estado leyendo. Y me gustaría en el nombre del Señor Jesucristo que usted estuviese atento a ello, porque de ello depende que usted sea bendecido de parte de Dios esta noche. ¿Cuántos quieren ser bendecidos de parte de Dios? Yo creo que todos queremos ser bendecidos de parte de Dios. Y hoy en este tiempo se necesita una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra que nos lleve a un lugar de confort, a un lugar donde podamos sentir la fortaleza de Dios. Así es de que voy a mencionar cada uno de ellos porque vale la pena. Este personaje del cual estamos hablando es del profeta Elías. ¿Quién no ha oído acerca de este personaje que se le ha llamado el profeta de fuego? Pues él atravesó una etapa muy compleja, muy difícil en aquel entonces, que fueron 3 años y medio que Dios le habló a Elías para que le notificara o para que le profetizara, no solo al pueblo de Israel, sino hasta donde estuviera a su alcance, escucharan que la tierra en aquel entonces o todos los pueblos iban a atravesar por una situación muy compleja, por la hambruna, por un territorio terrible de hambre de 3 años y medio, que equivale a 1277 días, punto 5. Imagínense usted todos esos 1277 días y medio día más atravesando por una situación donde no haya que comer, donde no haya de qué alimentarse. Creo yo que vale la pena mencionar esto porque me he provisto de alguna forma de informarme acerca de lo que están pasando ya algunos países
donde empiezan a pelearse por la comida, donde inclusive han cometido toda clase de vandalismo, tanto que han penetrado hombres sin escrúpulos, extrayendo lo que no es de ellos, quebrando las vitrinas, quebrando las ventanas para introducirse y robar para proveer para su casa. Pues viendo inclusive la noticia de una mujer ya avanzada en edad, podríamos decirlo que una anciana. Esta mujer entrevistada por los medios de comunicación afuera de aquel supermercado, llorando, aquella mujer a lágrima tendida en su desesperación, llegó el reportero y le dijo: señora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y la señora tristemente le dijo: es que no he alcanzado a surtirme a la cena. Aún ni siquiera la canasta básica de lo más primordial he podido lograr encontrar, porque los casilleros y los anaqueles están completamente vacíos. Esto quiere decir que lo que se avecina es algo terrible, es algo espantoso que jamás en la historia en cierta forma se había visto en todo el mundo. Pues yo quiero hablar acerca un poco de ello, porque amerita por los tiempos que estamos atravesando, ya que la iglesia juega un papel muy importante en estos tiempos. Claro que juega un papel muy importante, porque es la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Es la amada de nuestro Dios, es a la que se le ha prometido llevarse un día, en un momento menos esperado, donde esa iglesia será desprendida de este mundo para recibir al Señor en los aires y morar en aquellos lugares celestiales donde se nos ha prometido adorar al Rey de Reyes, donde le veremos en ese trono. Pero no quiero en sí entrar en esos detalles de que la iglesia va a ser desprendida, sino de lo que la iglesia tiene que pasar también en este mundo. Pues el hablar del profeta es una parte muy importante, ya que el profeta toma un papel importante en aquel entonces, pues es la representación de Dios en aquel día. En aquellos entonces, en aquel tiempo, el profeta Elías, podríamos decir que simbólicamente era la presencia de Dios en el pueblo. En aquellos pueblos, pues era la voz de Dios. Así es de que Elías, podríamos decirlo, que es la palabra, es el vocero, es aquel que Dios había usado como un canal, como un instrumento para hacerle saber al pueblo de Israel y a todos aquellos pueblos lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder. Pues el profeta toma una parte importante, que es la palabra de Dios, el instrumento que Dios usó en aquel entonces, como hoy en estos días. Dios usa hombres que llevan esa palabra de Dios, esa palabra profética, esa palabra de vida, esa palabra de verdad, esa palabra de fe, esa palabra de ánimo. Pues viene de parte de Jehová. Así es de que esos hombres que se han convertido en heraldos son los Elías en estos tiempos, para que usted reciba la alerta de Dios, para que usted reciba esa palabra de ánimo del Señor. ¿Y qué podemos hacer ante estas circunstancias las cuales estamos viviendo? Pero no solamente Elías aparece en la historia, sino también aparece en la historia aquella mujer de Serepta, aquella viuda que tenía a su hijo. Oiga, el hablar de ella también podríamos sacar cosas tan interesantes, porque realmente el hablar de la viuda no era una mujer importante para el pueblo de Israel, no. Era una mujer extranjera, no era de sangre hebrea, no era de sangre judía. Pero esta mujer que estaba allá en aquella ciudad, aquella mujer sin la cobertura o sin la protección de alguien, pues era viuda. No nos dice la Biblia cuánto tiempo llevaba esta mujer viuda, o cuánto hacía que su esposo había muerto. Lo único que sabemos es que sobre los hombros de aquella mujer asumía un gran compromiso con su hijo. La preocupación era su hijo. Y esta mujer toma un papel muy importante también en la vida de Elías. ¿Sabe una cosa? Aunque no era de sangre hebrea, aunque no era de sangre judía,
A Dios le plació llevar a este santo varón hasta donde se encontraba esta mujer también, bajo la situación caótica de hambre que estaban viviendo en aquel entonces. Pero sabe una cosa, quiero decirle que en el marco bíblico es asombrante, porque aunque no era de sangre judía, a Dios le plació en su misericordia. Como nosotros un día, hermano, que venimos y por parte de la voz de Dios, por parte de aquel hombre que Dios le dio esa palabra de libertad para nuestra vida y nos dijo que había un Dios que nos amaba, nos empezó a presentar el plan de Dios a nuestra vida a través del evangelio de Jesucristo, y nos convertimos sus hijos por su misericordia, no siendo tampoco nosotros de sangre judía o de sangre hebrea. A Dios le plació también de llegar hasta aquel lugar donde nos encontramos, donde no tenía mucha importancia, como Sarepta quizás no tenía mucha importancia en aquel entonces, y así el Señor en su misericordia llegó a nuestras vidas donde nos encontramos, un lugar sin importancia. Pero Él nos llamó en su misericordia, pues la Biblia me dice que nosotros no éramos pueblo de Él, pero ahora somos pueblo de Él, por su grande misericordia, por su grande amor, por su beneplácito. Así es de que la bondad de Dios fue tan grande que mandó a un Elías a nuestra vida para llevarnos esa palabra de verdad, esa palabra de amor que necesitaba nuestro interior, a la manera de la viuda que estábamos completamente desprotegidos. Así como la viuda no tenía a quien viera por ella, pero atravesando por esta adversidad, aquella mujer solamente, me dice la Biblia, que tenía un puño de harina y una pequeña porción de aceite para hacer una torta, comerla él y su hijo y esperar la muerte. Así nos dice la historia. Así es de que la viuda toma un papel muy importante simbólicamente, de una forma representativa hoy en día, que es la iglesia. Aunque no era de sangre judía, Dios llegó hasta ella. Aunque nosotros no éramos de sangre hebrea, estamos fuera de las promesas, de las heredades de Dios en el marco antiguo de la Biblia o en el Antiguo Testamento. Dios llegó en su misericordia, Dios llegó a nuestra vida para proveer a nuestra vida. Pero quiero que veamos algo muy interesante en esta historia, porque el hablar de ella me enorgullece, porque a través de esta historia yo me puedo identificar. Usted también se puede identificar, hermano. Usted también se puede identificar, hermana, porque esa palabra aún cobra vida en este tiempo al ver la actitud o el comportamiento de cada uno de ellos, que arrojan o emiten un mensaje poderoso para nuestra vida. Sí, ¿sabe por qué? Porque la Biblia me dice que aunque la iglesia atraviese por terrenos difíciles, aunque atraviese por adversidades, aunque atraviese por pruebas, por luchas, por tribulaciones, Dios la va a sostener. Así es de que cada uno individualmente, hermano, o familiar, a nivel familia, tiene que pasar por Sarepta, tiene que tener también Sarepta en su casa. Tiene que pasar por esa refinería, por esa fundición, por esa prueba, como dice el capítulo 1 del libro de San Pedro, capítulo 1, versículo 25 y 26, que es necesario que nosotros seamos probados como el oro en el fuego. O sea que la iglesia tiene que ser probada. Tú tienes que ser probado, hermano. Tú tienes que ser probada, hermano. Tú tienes que ser probado, joven. No puedes escapar de ello, porque así lo establece la palabra de Dios, que el Señor prueba la fe de cada uno. Y lo que viene sobre el mundo entero, lamentablemente muchos han sido contagiados de ello y empiezan desesperadamente a correr de un lado a otro para salvaguardar sus vidas y proveer para sus hogares. Pues algunos han surtido sus alacenas de alimentos
han surtido sus refrigeradores de alimentos, se han proveído de alimentos, de artículos, de alimentos de durabilidad para poder atravesar por esa etapa tan difícil. Pero quiero decirle una cosa, que así a manera como el profeta llegó y le habló a aquella viuda cuando le dijo: mujer, dame un poco de agua para que beba, ya que vengo de largo camino. Pues me dice la Biblia que aquella mujer le dio aquel vaso para beber de aquella agua que había en este recipiente, y antes de que se retirara la volvió a llamar. Y es aquí donde yo quiero que vea cosas tan interesantes, porque nosotros al ver la historia podríamos decir: qué injusto es Dios, o qué injusto es el profeta, qué es lo que está haciendo, esto está fuera de orden, esto está fuera de control, es un aprovechado. Quiero decirle una cosa, que Dios usó a ese hombre para que esa mujer viuda juntamente con su hijo pudiesen salir ilesos de aquella terrible y caótica situación en la que atravesó todos aquellos pueblos de hambre. Así es de que me dice la historia con lujo de detalle de que aquel hombre le pidió a aquella mujer de beber, y aquella mujer prestamente le dio aquel recipiente con agua, y una vez que se retiraba le habló y le dijo nuevamente: mujer, también dame de comer. Aquella mujer volteó y vio al profeta, y de una manera tan seria le dijo: varón de Dios, solamente tengo en esta tinaja un poco de harina y en esta vasija un poco de aceite, y he salido para ir a traer 2 leños y cocinar esta harina con este aceite y hacerme una torta y comerla a mi hijo yo y morir. Yo quiero que veamos algo muy interesante, porque yo le mencioné desde el principio del mensaje que cada uno de los elementos que iba a mencionar tenía su importancia, tiene su significado, y quiero manejarlo de una manera representativa. Quiero manejar la tinaja y la vasija donde hay una pequeña cantidad. Esto me revela en cierta forma que había crisis, había poco en aquellos recipientes, casi nada. ¿Cómo podría usted ver su alfolí? ¿Podría ver usted su alacena? ¿Podría ver las arcas de sus dineros o de su economía en la cual se encuentra y hay casi nada? Y a lo mejor usted está con el pensamiento: ¿qué voy a hacer cuando se acabe esto? ¿Qué voy a hacer cuando se acabe lo que hay en el refrigerador? ¿Qué voy a hacer cuando se acabe lo que hay en la alacena? ¿Qué voy a hacer cuando esto se termine? De cierto voy a morir. Pues de esa manera pensaba esta mujer. Así es de que las tinajas y aquella vasija representa pobreza, representa crisis. Y es lo que está viendo la gente hoy en día. Muchos han sido desempleados en sus empresas, en sus trabajos. Han sido despedidos de sus labores porque el patrón no tiene el presupuesto para poder cubrir los salarios de todos esos trabajadores, y prefiere mejor cerrar y guardar lo poco que tiene y darles algo a los trabajadores. Los trabajadores se retiran con gran temor, con una grande preocupación, y empiezan a decir dentro de sí: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer ante esta circunstancia? Pues cada vez las noticias son más alarmantes, cada vez esto se pone peor. Sí, es cierto que hay escasez en muchos lugares. Sí, es cierto que muchos están padeciendo. Sí, es cierto que muchos se encuentran en una situación terrible, demasiado lamentable. Pero quiero decirle una cosa, que Dios había llegado hasta la casa de la viuda, y el profeta había sido el instrumento que Dios había usado para socorrer a aquella viuda. Como Dios quiere valerse de estos medios para que usted se dé cuenta que Dios está con usted, que Dios tiene un plan maravilloso para usted, que Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. No importa cómo estén las cosas, no importa cómo se encuentre el mundo, no importa por la psicosis en la cual está atravesando. Quiero decirle una cosa, que al Cristo que
sirvo yo es un Cristo de poder. Pues me dice aún la historia del pueblo de Israel, que cuando lo sacó de la tierra de Egipto, en 40 años no les faltó que comer, no les faltó que beber, y nunca se envejecieron sus vestidos. En el trayecto de esos 40 años Dios proveyó. Estamos, hermano, hermana, sirviendo a un Cristo de poder, a un Cristo que todo lo puede, que todo lo hace. Sí, es un Dios, hermano, que hace cosas grandes, cosas maravillosas. Pero me marca la historia que aunque estas 2 vasijas ya no había nada, yo me asombro con la actitud de la viuda. Y es aquí donde yo quiero que usted y yo tomemos la actitud de la viuda, porque nos conviene. Si nosotros empezamos a ver cómo se hunden los demás, si nosotros empezamos a ver lo que está pasando con la vecina, lo que está pasando con el vecino, lo que está pasando con nuestra ciudad, lo que está pasando con nuestra colonia, lo que está pasando en nuestra cuadra, usted debe de ver quién está con usted. Acuérdese que el Señor es su socorro, como dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es de que cuando el profeta le pidió, aquella mujer le dijo: pero dame a mí primero. Es aquí donde, si nosotros lo vemos de una óptica humana, de un punto de vista como lo ve el hombre terrenal, porque lamentablemente la óptica del hombre es limitada. Cuando el hombre carece de la vista de Dios, cuando el hombre carece de una relación con Dios, no puede ver desde el punto de vista de Dios. Al ver esta historia, quizás alguna persona secular, al estar leyendo estos renglones y al encontrarse con esta escena tan asombrante donde el hombre, aquel de Dios, le pide de comer, podríamos decirle: qué hombre tan injusto. ¿Qué pasa con ese hombre si es una viuda? Hermano, hermana, quiero decirle una cosa: era un medio que Dios estaba usando para que aquella mujer recibiera la bendición de Dios. Quizás algunos han pensado: ya mejor ya no voy a contribuir para la obra, porque tengo miedo que me falte. Mejor me voy a reservar, me voy a abstener, porque eso es lo que mete el diablo en la mente del ser humano, porque está tan habituado a este mundo y es contagiado por este mundo, porque así piensa el ser humano de una manera tan pobre que no se da cuenta que cuando Dios nos pide es que Él nos quiere dar. ¿Cuántos glorificamos y exaltamos el nombre del Señor? ¿Sabe una cosa? Cuando usted suelta para la obra de Dios, Dios lo bendice. Hoy en estos tiempos a lo mejor muchos pastores, muchos ministros, evangelistas, hombres de Dios que han llevado el evangelio a diferentes lugares, a lo mejor dirán hoy en este tiempo: ahora ¿cómo le voy a hacer? Quiero decirle también a usted, amado hermano, pastor, ministro, no se preocupe. El Señor dijo: nunca los dejaré, nunca los desampararé, siempre los sustentaré con la diestra de mi justicia. Aparte que Él me dice que Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No hay por qué preocuparse, varón de Dios. No hay por qué preocuparse, hermano, porque Cristo es su proveedor. Pues me dice la Biblia que aún Elías fue alimentado en aquel arroyo. Este hombre que atravesó por el lapso de esos 3 años y medio pudo ver la mano poderosa del Señor proveyéndole allí donde se encontraba. Y si Dios lo había sacado del arroyo, era para llevar una bendición allá a la casa de aquella viuda. Quiero decirle una cosa, amado hermano: no dejes de proclamar el evangelio, no dejes de llevar esa palabra de verdad, no dejes de llevar esa palabra de vida, no dejes de llevar esa palabra de fe, esa palabra de ánimo, esa palabra de amor. Porque Dios va a proveer sobre tu vida. No te preocupes sobre los biles del lugar donde tú estás pastoreando, en aquel templo, en aquel edificio, donde cubrir todas sus expectativas de los gastos o todo el presupuesto no es nada fácil. No te preocupes, Dios es tu proveedor. Él se valerá de una manera o de otra para que tú recibas. Pero es aquí también usted, amado hermano, donde usted no puede cerrar su mano. Porque si usted cierra su mano, a lo mejor le alcanza la calamidad a usted y a su familia.
Pero ¿sabe qué fue lo que hizo la viuda? No se rehusó en ninguna manera, en ninguna forma, cuando el varón de Dios, el profeta, le pidió: dame a mí primero. Esto me revela que Dios es primero. E inclusive el primer mandamiento de todos dice: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Cuando tú tienes en primordialidad en tu vida a Dios, cuando tú lo tienes en primer lugar, cuando tú lo tienes por encima de todo, cuando lo tienes imprimado en tu vida, el Señor, quiero decirte, que alcanza a ver ese corazón sincero, como esta mujer que no se rehusó y fue y cocinó aquella torta y primero le dio al varón de Dios, primero le dio al hombre de Dios, primero le dio al profeta de Dios. Aquel hombre empezó a comer y aquella mujer empezó a hacer una torta, otra torta, otra torta. Algo asombroso, algo sorprendente, porque Dios nos sorprende, Dios nos impacta, Dios nos deja, hermano, azorados de cómo Él se mueve. Y tú puedes ver la mano poderosa de Dios en todo este lapso de tiempo de crisis que va a atravesar la hambruna, todo el mundo o en algunos lugares. No te preocupes que la vasija o el tinaco o lo que haya allí en tu alacena va a ser multiplicado de parte de Dios. Así como cuando multiplicó aquellos pececillos y aquellos panes para alimentar a más de 5,000 personas que estuvieron escuchando la palabra de Dios. No es producto de la casualidad, hermano, que tú estés escuchando este mensaje. Es que Dios te quiere bendecir. No te preocupes, que se preocupe el que no conoce a Dios, que se preocupe el que no tiene al Señor, que se preocupe aquel que no ha venido a las plantas de Cristo. Ese es el que se tiene que preocupar. Nosotros formamos parte de un movimiento no de este mundo, de un movimiento divino, pues es la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. No es una institución humana, no, es la iglesia, es la amada del Señor, y todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero conforman parte de la iglesia, forman parte de la iglesia. No te debes de preocupar. Aquella mujer le dio al varón y el varón comió aquella torta, y aquella mujer, cuando volteó a ver el recipiente, aquella vasija, aquella tinaja, veía que había más harina, veía que había más aceite, y volvía a cocinar otra y volteaba y todavía había harina. Es que la mano del Dios Todopoderoso se estaba manifestando de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. Eso es lo que Dios quiere hacer. Es necesario que el hombre se dé cuenta quién es su Dios. Esto que está pasando, esto que está atravesando el mundo entero, es para que volteen al cielo. Pero también la iglesia tiene que ser sacudida de alguna forma, de alguna manera, y darse cuenta que la ira de Dios empieza también a desatarse. Pues la ira de Dios dice que viene sobre todo hijo de desobediencia. La Biblia me dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22. Así es de que, amado hermano, pero la parte que yo quiero que tú mires, observes o analices o disciernas, es que este relato bíblico nos ayuda para entender que el Dios que sustentó a Elías, el Dios que sustentó a la viuda, es la misma que sustentará a la iglesia. Es la misma que proveerá para la iglesia. Es la misma que el Señor la cuidará bajo su mano poderosa, para que no atraviese saeta por ellos, para que no penetre el devorador o la hambruna. No, Cristo Jesús es tu proveedor. Yo quiero invitarte, amado hermano. Cada una de estas historias nos revelan el amor de Dios. La viuda de aquel entonces, hoy en día, proféticamente representaba a la iglesia. Y la iglesia tiene que ver con los ojos de Dios. Pero para ver con los ojos de Dios necesitas tú mirar lo que hay en este volumen santo, y cómo las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, como le dijo a Juan el teólogo: escribe estas cosas porque son fieles y son verdaderas. Esto me revela
que el que lo prometió, Él lo hará. Tenemos que comportarnos como esta mujer viuda. Tenemos que tomar la actitud de ella. Tenemos que proveer primero para lo de Dios. Tenemos que darnos cuenta que mi proveedor no es mi patrón, que mi proveedor no es el presidente. Mi proveedor se llama Jesucristo. Mi proveedor es Jesús de Nazaret. Y quizás tú estás preocupado por tu negocio, estás preocupado por tu casa, por tu familia. Como aquella mujer se preocupaba por su hijo. Voy a ver a mi hijo morir. Voy a ver a mi hijo cómo va a ir perdiendo fuerzas, cómo se va a ir debilitando ante las circunstancias de no tener que comer. No lo verán tus ojos, porque nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Para Él no hay límites, hermano. No sé qué tantos recursos tengas en tu bolsa, no sé cuántos alimentos tengas en tu alacena. Desconozco si ya te despidieron del trabajo, pero aquí está Jesús, una vez más diciéndote, a través de esta palabra que está aquí, y a través de este hombre que por su misericordia al Señor se place nuevamente ser un conducto para que llegue a tu vida la palabra que necesitas, la palabra de fe, la palabra de esperanza, la palabra de amor, la palabra sustento, la palabra bendición. Jesús está aquí. Yo quiero invitarte, amado hermano, amigo, a que juntos en este momento nos dirijamos a Dios en una oración. No permitas que el contagio de este mundo, que las vibras de este mundo, que el espíritu de este mundo se apodere de tus sentidos, de tu mente, de tu corazón. Vamos a pedirle a Dios, vamos a decirle: Señor, tú me trajiste a este camino y tú dijiste que estarías conmigo, Señor, y yo quiero tomar la actitud de esta viuda. Quiero, Señor, comportarme como ella. Que primero tú, Señor. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás, hermana, juntamente con tus hijos. Si puedes abrazarlos, abrázalos. Y vamos a dirigirnos a Dios. Vamos a decirle: Señor, como dijo aquel hombre que se sinceró con Dios, ayúdame incredulidad. O decirle como Pedro, que se hundía en las olas del mar, cuando Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero él clamó y dijo: sálvame, que perezco. Quizás te encuentras tú en una situación similar. Vamos a dirigirnos a Dios. Yo los invito en el nombre de Cristo. Señor, una vez más, poderoso Dios, una vez más, Señor Jesús, ¿a quién más nos podemos allegar si no es a ti, poderoso Cristo? Una vez más, Jesús, venimos ante ti, poderoso Jesús, implorando, apelando a tu misericordia, a tu favor. Sí, Señor, está Serepta en casa, estamos pasando por proceso, estamos pasando por prueba. Señor, ayúdeme a llegar, Señor. Ayúdeme a mantenerme en pie. Ayúdeme juntamente con mis hijos. Esto a usted le pertenece, Señor. Esto es suyo, Jesús. Primeramente la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Pero le pedimos, Señor,
Que usted se provea, como Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Le hemos creído porque su palabra es verdad, Señor. Te ruego, te suplico que pongas tu mano de poder en mis hijos, en mis hijas, en mi esposo, en mi esposa, en mi hermano, en mi hermana, en mi papá, en mi mamá. Que cubras de esta terrible situación, Señor, por la cual va a atravesar el mundo. Te pedimos misericordia. Pon tu mano, Señor. Glorifíquese ahora, Señor, en nuestras vidas. Ayúdenos a apoderarnos de esa palabra, Señor, que hoy en esta noche nos ha dado. Hacerla nuestra, a vivirla, poderoso Dios. En el nombre de Jesucristo, glorifíquese. Glorifíquese en ese corazón. Dele confianza, Señor. Dele confianza. Necesita esa fe. Auméntele la fe, Señor. Hágale ver, Señor, que usted está ahí. Hágale sentir confiado, Señor. Se lo ruego, poderoso Jesús. En el nombre de Jesucristo, poderoso Dios. Te alabamos. A veces sientes desmayar. Gracias, Cristo. Levante sus manos. Y que el dolor jamás. Porque la ayuda se viene de irá. arriba. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Caminas en la tempestad. Gracias, Cristo. Y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Señor. Solo confía en Dios. Vamos a confiar. La solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más. Hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará. Lo que anhelas alcanzar.
mentirá, Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla, espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima. Que el Señor esté con ustedes. Dios los bendiga.